La enfermedad COVID-19 se transmite entre humanos. El SARS-CoV-2 puede contagiarse cuando una persona enferma estornuda o tose, pero también por quienes no presentan síntomas, con el simple hecho de hablar o respirar. Sin embargo, generalmente, la causa de transmisión es el contacto estrecho, en una familia, una habitación de hospital o si estamos a menos de 1 metro de distancia de una persona infectada que tose sin protección. También se transmite al tocar una superficie sobre la cual se encuentra el virus, llevándose luego la mano a la boca, la nariz o los ojos. Hay incertidumbre respecto a la longevidad del virus fuera del cuerpo humano. En un laboratorio, el nuevo coronavirus sobrevivió hasta 2 o 3 días sobre plástico y acero inoxidable. Las medidas de protección necesarias para la población son lavarse las manos regularmente o usar un producto hidroalcohólico, taparse con el codo al estornudar o toser. También se puede usar un pañuelo o papel que luego se tira a la basura. Se recomienda limpiar regularmente las superficies con las que más contacto se tiene. En caso de tener tos, es necesario usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan tos o fiebre. Hoy, inicio de semana, lunes 20 de abril, nuevamente estamos con el Premier y 3 ministros que nos acompañan el día de hoy, dar cuenta de información relevante en esta etapa de estado de emergencia. Hoy no hemos tenido reunión de Consejo de Ministros en la mañana, la vamos a tener en horas de la tarde. Sabemos perfectamente, como lo ha dicho el propio ministro de Salud, de una manera muy clara, muy franca, muy sincera, de que estas semanas son las semanas más difíciles de la enfermedad. El COVID-19, por su nivel de evolución en la población, es precisamente donde tiene la mayor cantidad de infectados con este virus, que la curva de crecimiento de los infectados y de los cuales un porcentaje requiere hospitalización e incluso agravan su condición y necesitan cuidados intensivos, esa cantidad de pacientes está más o menos ya cerca de la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad, como país, como servicio de salud. Y eso nos llama a ser cada vez más responsables, porque claro, al inicio teníamos capacidades un poco holgadas del sistema de salud para atender a los primeros pacientes que iban requiriendo de los servicios de salud, pero en la medida que van aumentando la cantidad de pacientes, van llegando a nuestra capacidad de atención y entonces se ven en algunos casos donde algunos centros hospitalarios ya tienen su capacidad copada. Todavía no tenemos copada la capacidad del país, pero vemos que la holgura va acortándose, lo que nos obliga a seguir haciendo esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta mientras que sigue aumentando la demanda de estos servicios. Entonces, tenemos que no hacer otra cosa que reiterar en el esfuerzo, reiterar en el compromiso, sacar más fuerzas aún. Son en estos momentos donde autoridades, instituciones y población tenemos que poner todo de nuestra parte para poder pasar esta, que es la etapa más difícil de esta enfermedad. Los datos son los siguientes, ¿no? Hasta ayer a medianoche, donde hacen el cierre de la información que reportamos todos los días, hay 148.011 personas que han sido muestreadas. De ellas, 41.356 han pasado la prueba molecular y 106.655 la prueba rápida. Del total de personas que han sido evaluados, 131.686 han dado negativo y 16.325 han dado los resultados positivos. Estos 16.000 respecto a los 148.000 del total que han sido muestreados representan el 11%. Hemos pedido y hemos trabajado todo el fin de semana con todos los representantes de las diferentes instituciones
que brindan servicios de salud. Y hoy hemos tenido una reunión muy temprano con la representante, la presidenta de Salud, el ministro de Salud, los ministros de Defensa, que son los que tienen a cargo los hospitales de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, que hace lo propio con la policía, y hemos hecho un análisis integral de cuál es nuestra oferta que tenemos. Y le hemos, desde el fin de semana, cruzado información, tanto de nuestra respuesta en Lima como en provincias, para sincerarla. Porque al igual que muchos de ustedes, ciudadanos, y también algunos medios de comunicación, decían, yo informo de que hay 504 camas para atender los pacientes que se agravan en las unidades de cuidados intensivos del COVID-19. ¿Dónde están? Yo quiero saber una a una dónde están. ¿Cuántas hay en Lima? ¿Cuántas hay en las regiones del país? ¿Cuántas están usándose a esta hora? ¿Y cuántas son las que a la fecha todavía tenemos disponible? Para, en función de una información real, que es lo que se quiere en estos momentos difíciles de crisis, poder seguir haciendo más esfuerzo para ir subiendo. Ahora, a la fecha, tenemos 525 camas UCI disponibles a nivel nacional, de las cuales son ocupadas 385, quedando aquí todavía con una disponibilidad de 140 camas para unidades de cuidados intensivos del COVID-19. El mismo análisis lo vamos a hacer en la próxima oportunidad para hospitalización en general. En algunos casos también se está llegando a reducir la cantidad disponible, no de camas UCI, sino de hospitalización en general para pacientes que tienen esta enfermedad. Hemos visto algunos hospitales que, en el caso aquí en Lima, ya tienen su capacidad completamente ocupada. Todavía en Lima tenemos no solamente disponible camas para UCI, sino también para hospitalización, pero ante la cada vez creciente necesidad de atención hospitalaria, hemos ya dispuesto que se incremente en cada hospital una cantidad adicional de camas para atender a la población, pero adicionalmente habilitar 1.000 camas adicionales en las torres de la Villa Panamericana para atender a pacientes que requieren de atención médica que han sido afectados por el virus COVID-19. Para el transcurso de esta semana han informado que vamos a aumentar en 75 camas UCI en esta semana aquí para poder atender a los pacientes que se agravan, 275 camas de hospitalización en general, y en esta semana tendremos 1.000 camas adicionales en las torres de la Villa Panamericana para atender a la población que cada vez demanda mayor atención. Hemos dicho, estas son las semanas difíciles, estas son las semanas que requieren la mayor capacidad de respuesta de todos. Pero una pequeña reflexión. Hoy decíamos que la cantidad de casos positivos a la fecha es 16.325. ¿Cuántos eran hace 20 días? Una cantidad muchísimo menor. Y hace 20 días ya estábamos en estado de emergencia. Estábamos en estado de emergencia. En consecuencia, la mayoría de esta gente se ha contagiado en pleno estado de emergencia. ¿Y por qué? Seguramente hay personal de salud, de las Fuerzas Armadas, de la policía, que en su labor de control y su trabajo propio, estar en primera línea, tuvo este contagio. Pero la mayoría de gente que se ha contagiado son ciudadanos que salieron sin la protección adecuada, que salieron y quizás confiados en que las medidas que como gobierno estábamos dando eran exageradas, que decirle que salgan y mantengan una distancia de mínimo 1 metro, que no vayan a altas concentraciones de personas, no lo valoraron en su momento. Y en pleno estado de emergencia se contagiaron.
en este proceso, ya ha pasado desde el inicio del estado de emergencia 36 días, yo creo que ya todos hemos tomado conciencia de que esta pandemia no es juego, que esta enfermedad no es una broma, que las recomendaciones que dimos desde el inicio y las decisiones drásticas que dimos eran sumamente necesarias, que todos las respetemos. Y que ahora, cuando vemos que la necesidad cada vez que aumenta está cerca a la capacidad de respuesta, ahora recién tomamos conciencia de que la vida es lo más importante que tenemos los seres humanos, la salud, para preservarla en buenas condiciones. Estoy seguro que cada vez más, ahora sí estamos respetando las indicaciones, porque vemos cómo afecta a la sociedad cuando de manera irresponsable en su momento no se cumplió escrupulosamente las recomendaciones que se daban en todo momento. Hay que también comunicar adicionalmente que uno de los principales problemas que hemos visto en los últimos días es una cantidad importante de personas que quieren trasladarse a su ciudad de origen. Estamos haciendo las coordinaciones para que a través de los gobiernos regionales, de manera gradual, podamos facilitar este traslado a estas regiones. Pero por favor, ayúdennos para que se cumplan los requisitos y condiciones que hemos establecido para que este traslado, que es humanitario para las personas que requieren retornar a su región, a su ciudad de origen, sea sin riesgos para la salud. Un primer grupo que fueron trasladados a Huancavelica, en el camino, en los ómnibus, antes de llegar a Huancavelica, para cumplir con un aislamiento y poder asegurar de que en caso tuvieran el virus no contagien, algunos se bajaban del ómnibus y algunos incluso llegando a Huancavelica, estando en un lugar donde el propio gobierno regional les da toda la comodidad y seguridad para que puedan estar allá y evitar un riesgo de contagio a sus mismos paisanos, a los mismos huancavelicanos que han estado cumpliendo rigurosamente su cuarentena. Se salían irresponsablemente sin cumplir con las indicaciones. Ese tipo de actitudes negligentes son las que precisamente afectan los resultados que todos queremos. Pero seguimos esforzándonos y seguimos con la confianza de que con el apoyo de la mayoría de la población vamos a pasar estas semanas difíciles para ver que gradualmente, llegando al pico de esta curva, podamos ya ver en días posteriores comenzar gradual y progresivamente a ver un descenso. Vamos a continuar, pero pedimos una coordinación estrecha con los gobiernos regionales. Incluso los gobiernos regionales, ellos muy responsables, dicen: yo voy a acoger a los ciudadanos que quieran regresar a mi región y quiero tenerlos en un sitio separado. Puede ser un hotel, puede ser un establecimiento de alguna institución del Estado, y ahí hay que llevarles incluso sus alimentos para que puedan permanecer. Pero algunos no tienen presupuesto para ese fin, algún gobierno regional. Hoy he firmado un decreto de urgencia donde se transfiere recursos para que los gobiernos regionales puedan disponer del presupuesto correspondiente para acoger. Como le digo, tiene que ser gradual y empezando por las personas más vulnerables, para llevarlos a su región y verlos. Apóyennos. No podemos poner en riesgo el esfuerzo que 36 días estamos haciendo todos los peruanos por un traslado desordenado. Comprendemos la situación y entonces lo que también hemos dispuesto, que mientras se logra preparar a las regiones para que puedan recibir gradualmente a estas personas que tienen necesidad de regresar a su tierra, nosotros también atenderlos acá, y van a tener que pasar una prueba de descarte previamente antes de regresar a sus regiones.
Pero eso requiere colaboración de los gobiernos regionales con nosotros, que está llevando las coordinaciones el presidente del Consejo de Ministros. Pero adicionalmente requerimos la colaboración de los propios ciudadanos que tienen esta necesidad de regresar a cada una de sus regiones. Hemos visto en algunos medios de comunicación una serie de denuncias de actos de corrupción de los 3 niveles de gobierno. No se salva nadie. Los gobiernos municipales, los alcaldes. Hay muchos que están sujetos de investigación en cómo están gastando ese presupuesto. Algunos gobiernos regionales. Y también alcanzan investigaciones de casos de corrupción a ministerios que están directamente dependientes del Poder Ejecutivo. No interesa dónde está la corrupción. Tiene que merecer un castigo ejemplar. Como le dije, la Contraloría General de la República ya cuenta con 30 millones de soles que ha transferido el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda hacer esa evaluación de manera simultánea. Y estaremos atentos para que, en caso se verifique, después de una investigación, que ha habido corrupción, caer con todo el peso de la ley. La corrupción siempre es mala, siempre. Nunca tiene justificación. Pero en una época de crisis, de emergencia nacional como estamos viviendo, menos aún. Así que la Contraloría y las propias autoridades vigilantes para que estos actos que ya se están saliendo algunos a la luz se verifiquen y que se reciba la sanción ejemplar que merecen esos malos peruanos que, aprovechándose de una emergencia, quieren sacar provecho propio personal de manera ilegal. Eso no lo vamos a permitir y vamos a dar el máximo esfuerzo para sancionar a los responsables. Hemos visto que algunos casos emblemáticos nos dan siempre la fuerza para seguir trabajando en este gran esfuerzo que estamos inmersos todos los peruanos. Recuerdo que una de las primeras personas afectadas por el virus fue un sacerdote, el sacerdote Luis Núñez del Prado, y era un contagio externo. Él tuvo una reunión con sacerdotes aquí en el Perú, pero que habían venido algunos sacerdotes para participar en esta reunión de Europa. Obviamente, algunos de esos sacerdotes, seguramente de manera involuntaria, trajo el virus, retornó a su país y dio positivo. Por las características propias de su salud, agravó su caso y estuvo en cuidados intensivos muy delicado. Y ahora, pasado un poquito más de un mes, nos comunican que superó la enfermedad, que ha salido ya de cuidados intensivos y le han hecho una segunda prueba, habiendo dado negativo. Un caso emblemático porque fue uno de los primeros que entró a cuidados intensivos y con todo el esfuerzo de médicos y enfermeras ha superado esta enfermedad. Hay lamentables casos de personas que no logran vencer la enfermedad, que su condición de edad avanzada o su condición de enfermedades previas a la infección de este virus lo pone en una condición muy vulnerable y que con el virus, por más esfuerzo que se ha hecho en algunos casos, se ha perdido la vida. Hay casos como el del sacerdote que finalmente vencieron al virus, ya están dados de alta hospitalaria y vemos como ese también hay muchos casos que nos dan fuerza para seguir trabajando por todos los pacientes infectados con el COVID-19. Veíamos también alguna información relevante de Cusco, ¿no?, donde también han hecho un buen manejo de los pacientes hospitalizados y que prácticamente en un grupo importante de los que estaban ya también fueron dados de alta, ¿no? Entonces, hacer todo el esfuerzo, interactuar, coordinar. Hemos visto que también hay malos ejemplos, que una falta de coordinación entre dos
centros hospitalarios de una misma región hacen perder tiempo valioso que después ya no se puede recuperar y muchas veces se ha pagado incluso con la vida. Ese tipo de errores tenemos que evitarlos. Los reconocemos, nos duele y tenemos que hacer el esfuerzo de corregir. Tenemos aún, con menos holgura, tenemos capacidad de respuesta. Así que vamos a seguir luchando contra esta enfermedad. Es dura, es muy demandante, pero eso tiene que generar en nosotros mayor convicción y fuerza para sacar las energías necesarias entre todos para seguir combatiendo. Con el inicio del año escolar que dimos de manera remota, ahora en la primera semana del mes de abril, nos permitió también legalmente, a pesar de que no hay presencia física de alumnos en las aulas, nos permitió poder liberar el uso de los alimentos de Caliwarma para los alumnos que, estando lejos del aula, requieren esa alimentación de apoyo en sus hogares. Hoy el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde hoy, inicia la distribución de 17.000 toneladas de alimentos envasados para Caliwarma, que van a favorecer, van a beneficiar a las familias de esos estudiantes en el servicio escolar, ¿no? Los alimentos estaban almacenados en 58.941 instituciones educativas, porque ya había preparado y había mandado los alimentos para el inicio del año escolar. Luego se suspendió el inicio del año escolar por la pandemia y se teníamos los alimentos. Ante la emergencia y la crisis que estamos viviendo, no podemos tener alimentos guardados, almacenados. Estos más de 17.000 toneladas que estaban almacenados en 58.900 instituciones educativas, a partir del día de hoy se comienza a hacer la distribución para atender las necesidades de esos alumnos que están organizándose para que pueda llegar directamente a sus familias. La distribución se hará a los padres de familia o apoderados a través de los comités de alimentación escolar. Con esta medida se beneficiará a 3 millones de estudiantes de las escuelas públicas de todo el Perú. Para ellos, obviamente hay una excepción en estas restricciones de movilidad, pero para llevar los alimentos, ya se ha coordinado con la Policía Nacional para que permite el traslado de esos alimentos para que puedan ser usados por los familiares de estos más de 3 millones de alumnos. Ya el día de ayer se publicó el decreto legislativo hablando de educación que va a permitir adquirir más de 840.000 tablets para los alumnos del sector rural del país y del sector urbano, pero en condiciones de vulnerabilidad que están reconocidos en el quintil 1 y 2. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer los procedimientos administrativos para tener tan pronto como se pueda esta ayuda para que podamos hacer una educación con menor brecha entre la zona urbana y la zona rural, ¿no? Vamos a continuar en ello. Hemos recibido múltiples consultas sobre si estos beneficios es para el sector público, para la educación pública, para la educación privada. Obviamente es para la educación pública, ¿no? Y la educación privada, sabiendo ya que tiene que cambiar sus características de educación en lo que queda del año, tiene que hacer un nuevo planteamiento. Y no solamente tiene que ser un nuevo planteamiento desde el punto de vista de la currícula, del sílabus, es decir, de lo que se va a priorizar en la enseñanza en este año en función de las directivas que dé el Ministerio de Educación, sino obviamente tiene que hacer un ajuste en las pensiones, porque ya no es una participación presencial,
y ya hemos conversado con el ministro de Educación para que los alumnos, dentro de una programación y una estrategia del Ministerio de Educación, que requieran migrar de una educación privada a la educación pública, vamos a generar las condiciones para poder incorporarlo. El proceso de matrículas ya concluyó, porque la matrícula es en el mes de enero o febrero, antes del inicio de las clases, pero obviamente en una condición especial, inédita. Está el Ministerio de Educación evaluando la posibilidad de nuevamente aperturar matrículas para poder recibir, aparte de esos alumnos que tenían una educación privada y que ahora quieren migrar hacia la educación pública. Tenemos que dar todas las facilidades. Salud y educación son las bases, son los cimientos que requiere una sociedad para progreso y desarrollo. Y son precisamente esos dos sectores los que estaban siendo duramente afectados por esta pandemia del coronavirus, y tenemos que dar alternativas de solución para cada uno de estos problemas. El nuevo coronavirus continúa su expansión en todo el país, sobre todo en los servicios que se mantuvieron activos durante el estado de emergencia nacional. Es así que muchos casos se reportaron en supermercados, debido a la alta cantidad de personas que acuden para abastecerse de productos de primera necesidad y que sin saber pueden contagiar a los trabajadores. Justamente, un personal de WON de San Miguel denunció que presentó los síntomas del COVID-19 desde hace 14 días. Sin embargo, no se le permitió realizarse la prueba de descarte en el Hospital Negreiros del Callao e incluso le habrían dicho que sería en vano. El trabajador de 24 años, identificado como Joseph González, revela que existen largas colas para atender a los sospechosos de portar el virus, pero para evitar exponerlos, E-Salud recomienda que permanezcan en sus casas porque podrían contraer el COVID-19 en los hospitales. Sin embargo, la preocupación del joven es porque en su domicilio vive con su madre, quien tuvo cáncer y solo cuenta con un riñón, además de sus dos hermanos, quienes son asmáticos. Sus familiares conforman el grupo de personas vulnerables y que podrían agravar su condición en caso se infecten con el nuevo coronavirus. Por estas razones, el trabajador pide a las autoridades que se le realice la prueba y así tener la tranquilidad de poder regresar a su hogar sin contagiar a sus seres queridos. Bueno, ya llevo aproximadamente 2 semanas que estoy con los síntomas del COVID. Y pues yo fui al hospital será una semana, ¿no? Para que me atendieran en el Hospital Negreiros. Tuve que quedarme todo un día entero esperando afuera, ¿no? Porque solamente la atención es bien lenta y solamente hay 2 doctores, ¿no? Me dijeron que iba a ser en vano de que me hagan la prueba, ¿no? Y solamente me mandaron pastillas para tratar los síntomas que estaba teniendo. Ante esta denuncia, la gerenta de la red prestacional Sabogal, Karin Contreras, se comunicó con el joven para que se acerque al nosocomio y pueda realizarse la prueba, aunque por la inmovilización social obligatoria del día domingo no podía trasladarse hasta el hospital Sabogal. Contreras agregó que si el trabajador tuvo contacto con otro compañero de labores que estaba infectado, lo más probable es que sí cuente con el virus, por lo que debe aplicar protocolos de seguridad en su casa y proteger a sus familiares. Recordemos que WON comunicó que un trabajador de su sede en San Miguel estaba infectado de COVID-19 hace algunas semanas. Eso aumenta la posibilidad de que se presenten mayores infectados. Finalmente explicó que ir a un hospital con solo una sospecha ligera y sin dificultad respiratoria es exponerse a un eventual contagio. Recomendó solo asistir a los centros de salud en caso su situación de salud sea crítica. Sin embargo, los casos de COVID-19 siguen incrementándose y en un poco más de un mes tenemos más de 13.000 infectados a nivel nacional. Atento ahí, gentita. Una vecina acaba de caer por acá mal, delicada de salud. ¿Ya? Atento ahí, compañeros. Pueden viralizar este video, compañeros. Estamos en la avenida Los Físicos con la avenida Los Economistas. Los casos de contagio del temible coronavirus en el Perú siguen en aumento con el avance de los días.
En San Juan del Lurigancho se registró una nueva víctima del COVID-19. Es el caso de una mujer quien sufrió un desmayo en la puerta de su vivienda. En el video captado por uno de los vecinos de la zona, se muestra cómo la madre de familia queda inmovilizada, tendida boca arriba, en plena calle, totalmente sola. Por el temor y la paranoia surgidos de esta enfermedad, la mujer no recibió la atención de inmediato, ya que se puede apreciar en estas imágenes cómo los vecinos alarmados ante la emergencia le suplican ayuda al personal policial. Sin embargo, varios de ellos se negaron a auxiliar a la mujer. Tenemos un enfermo, jefe. Un SOS, jefe, señor, por favor. Ya son 5 patrulleros que estamos yéndonos ya, pe, señor. Sí, pe. Un SOS, una ayuda, por favor. Acá tenemos el patrullero. Lo puede llevar la camioneta atrás. Ya. Se nos están yendo, señora, atienda, esto es una emergencia. Tiene estalma atrás, tiene estalma. Claro, pe. Esta es la reacción de la Policía Nacional, señores, ¿ah? Se va. Esta es la reacción de la Policía Nacional, ¿ah? Caso omiso, a una ayuda SOS. Está atento. ¡Ay, nadie nos quiere auxiliar! Fue entonces minutos más tarde que un patrullero pasó a brindar apoyo y trasladar a la víctima a un centro de salud cercano. Un caso similar ocurrió este último sábado en el mencionado distrito. Un anciano de 70 años aproximadamente se desmayó en la entrada del hospital de San Juan del Lurigancho, ubicado en la avenida Canto Grande. Según los testigos, el hombre de la tercera edad gritaba por ayuda debido a que no podía respirar y aseguraba que tenía el COVID-19. Después de estar media hora en la entrada del nosocomio, el equipo especial del Ministerio de Salud salió con un traje especial y levantaron al septuagenario y fue llevado a emergencias en una silla de ruedas. El aumento gradual de los casos graves de coronavirus en el país ponen en alerta a las autoridades de salud, quienes tienen que idear nuevas medidas para enfrentar la etapa más crítica de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, el desborde de los centros médicos queda en evidencia a través de varias denuncias tanto del personal que labora en los hospitales como de los pacientes, quienes mediante videos muestran la precariedad de los implementos de salud. Justamente en ese sentido, el decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astubilca, reveló en una entrevista que en todo el Perú solo se cuentan con menos de 100 camas para las unidades de cuidados intensivos, lo que significa una grave preocupación por la falta de equipo para afrontar el pico de infectados de COVID-19 a nivel nacional. En cuanto a ventiladores mecánicos, que son necesarios para los pacientes con dificultades respiratorias, solo se cuentan con 910 en todo el país. Agregó que las cifras oficiales de infectados con el nuevo coronavirus no serían reales, producto justamente de la poca capacidad para recabar las estadísticas y a los casos no registrados de personas en las regiones. Bueno, estamos sacando la cuenta y están creciendo sí hacia afuera, ¿no? De las unidades de cuidados intensivos con camas. Se está haciendo el esfuerzo definitivamente porque hay 100 camas adicionales, pero exclusivamente para pacientes COVID, y no hay pues más de 100 camas a nivel nacional de unidad de cuidados intensivos. Entonces ellos también se preguntan pues, ¿de dónde está sacando esa cifra? ¿Quién está informando al presidente de la República? No obstante, dichas declaraciones fueron rechazadas por el ministro de Salud, Víctor Zamora, quien criticó al doctor Astubilca y señaló que en este contexto de crisis sanitaria es irresponsable dar información errada. El titular de Salud afirmó que el Ejecutivo brinda cifras transparentes de los casos de COVID-19 en el país y señaló que no tuvo comunicación con el decano antes de que brinde datos estadísticos aparentemente equivocados sobre los implementos médicos para atender a los pacientes durante la pandemia. Nosotros estamos actuando absolutamente transparente. La información que el doctor Astubilca ha presentado es incorrecta. Me parece que puede haber recibido una información errada o sesgada y que en condiciones en las que estamos en este momento, enfrentando ya un momento duro de la epidemia, informar de esa manera me parece hasta irresponsable, debido a que genera confusión y puede generar además desazón en el conjunto de los esfuerzos nacionales que estamos realizando.
Para obtener un reporte extendido de los equipos de salud con los que se cuenta, el ministro Zamora explicó que dicha información se obtiene del Comando COVID-19, dirigido por la doctora Pilar Macetti, y de otras instituciones, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Incluso también se cuenta con la participación de la Sociedad Nacional de Intensivistas, que es la entidad que agrupa al personal encargado de las unidades de cuidados intensivos. La información que nosotros hemos levantado se ha hecho con la participación de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, de la Presidencia de la Sociedad de Clínicas Privadas, de Salud y del Ministerio de Salud en lo que es el Comando COVID, que dirige la doctora Pilar Macetti. Como parte de su trabajo, esa información se ha levantado en todo el país. Las sociedades participan en muchas actividades que nosotros realizamos conjuntamente con el Colegio Médico y otros grupos. Incluso durante esta semana nosotros hemos lanzado, junto con el Colegio Médico y las sociedades, que incluye la Sociedad de Medicina Intensiva, un curso de formación en medicina intensiva, justamente, entre otras razones, por la que, como te expliqué en la vez anterior que estuve en tu programa, se necesitaba formar a otros profesionales para poder habilitar las camas que hoy día tenemos para enfrentar la epidemia. Justamente serán ellos, en coordinación con el Ministerio de Salud, quienes brinden un curso de medicina intensiva para que mayor cantidad de profesionales se integren al equipo que atiende la emergencia en el área de UCI. Esta medida responde a la necesidad de contar con personal para habilitar nuevas camas y así continuar en el internamiento de mayores pacientes infectados. Aunque diversos reportajes muestran falencias, sobre todo en el nuevo hospital de ATE que estaba destinado exclusivamente para atender casos de COVID-19 en el Perú, el ministro de Salud Víctor Zamora confía en superar esta etapa crítica. Actualmente en todo el país se registran más de 13.000 casos del nuevo coronavirus y la cifra de fallecidos supera los 300, una situación alarmante y que podría agravarse en las próximas semanas. Durante la sesión virtual de la Comisión de Salud, el parlamentario José Moscro de Chagua, de la bancada de Unión por el Perú, anunció que su prueba molecular de descarte de COVID-19 dio positivo. El legislador participa del debate cuando tomó un espacio de su tiempo reglamentario para confesar que es portador del virus y que fue informado de sus resultados mientras cumplía sus labores como congresista. Chagua explicó que no presenta síntomas. Según detalló, se realizó el examen médico el 15 de abril y se confirmó su infección el 17. Sin embargo, recién fue notificado hoy, 20 de abril. Por seguridad de sus colegas, comunicó su situación de salud y pidió que se ejecuten medidas para evitar mayores casos dentro del Palacio Legislativo. Buenas tardes, compatriotas. Solo para decirles, informar a toda la comunidad en general, que hace menos de una hora he recibido la llamada de una doctora de la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Hospital Rebagliati, que me ha informado que mis resultados de la prueba molecular para el COVID ha salido positivo. Les digo esto a todos mis amigos, a todos mis colegas, a todas las personas que han estado en contacto conmigo, para que se protejan, para que cumplan las medidas respectivas que tienen que hacer y evitemos más contagios. Yo estoy absolutamente bien, no tengo ningún síntoma. Sin embargo, es importante el número de pacientes que, siendo contagiosos, no tienen ningún síntoma. Ya, aviso a todos los amigos, a toda la comunidad en general, esto en símbolo de mi responsabilidad con todas las personas que se vinculan conmigo, y espero pues que no se siga propagando esta pandemia. Este virus no respeta a nadie, están muriendo congresistas, médicos, todo tipo de profesionales, policías, desde el más pobre hasta el más rico. Espero que se cuiden y bueno, pues voy a ponerme a buen recaudo, a cumplir mi aislamiento. Con este caso reportado se elevan a 8 los congresistas que estuvieron o están infectados con el COVID-19. Siendo Podemos Perú el grupo político con mayor caso de contagiados, con 5 actualmente, entre ellos José Luna Morales, Aarón Espinosa, Felipe Castillo y Robinson Gukbio. Pero mientras algunos se infectan, otros se recuperan satisfactoriamente. Es el caso de Carlos Almerí, legislador justamente de Podemos, quien abandonó el último sábado la unidad de cuidados intensivos en donde estaba siendo tratado por agravarse su estado de salud por el nuevo coronavirus. Todavía permanece en cuarentena y en observación, pero evoluciona favorablemente.
Otros congresistas que fueron dados de alta son Leslie Lazo de Acción Popular y Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso, aunque todos permanecen en cuarentena. A raíz del notable crecimiento de contagios dentro del Congreso, se decidió suspender las sesiones presenciales y ahora las intervenciones son netamente virtuales. Los parlamentarios continúan sus labores durante el estado de emergencia nacional. También se pudo conocer que la Comisión de Salud y la Comisión Extraordinaria COVID-19 citaron al presidente del Gabinete de Ministros, Vicente Ceballos, para que reporte sobre las acciones del Ejecutivo durante la cuarentena nacional. Además, también tendrían que estar presentes la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y el ministro de Salud, Víctor Zamora. Al igual que las sesiones corrientes, dichas reuniones se realizarán mediante videoconferencia para evitar mayores contagios. Personal del Ministerio de Salud realizó pruebas rápidas de descarte del nuevo coronavirus en más de 2.000 agentes de la Policía Nacional en el Policlínico PNP del Callao. Esto debido a la preocupación de los efectivos por estar expuestos constantemente al contagio durante sus labores de patrullaje durante el estado de emergencia nacional. Según explicó el comandante general de la policía, José Luis Lavalle, la meta es realizar el hisopado en el 100% de los agentes que conforman el equipo que enfrenta la pandemia y que tuvo contacto con algún infectado. La finalidad es preservar su salud y garantizar que puedan efectuar sus labores sin preocupaciones. Preocupación constante del gobierno, del sector interior y también del alto mando de la Policía Nacional para que todos los efectivos policiales puedan pasar estas pruebas rápidas y darle la tranquilidad para que puedan desempeñar sus funciones. En el Callao trabajan 4.600 policías. Ya estamos pasando más del 50% de las pruebas rápidas en este local de la sanidad. Agregó que el MINSA donó el equipamiento necesario para realizar las pruebas de descarte a los agentes que realizan sus funciones en el Callao. Pidió tranquilidad a la población para que colaboren en detener la curva de contagios. Y vamos a continuar así los próximos días, gracias a que hay una coordinación estrecha y cooperación con el MINSA y también con el Salud, quienes nos han facilitado la cantidad de pruebas rápidas que necesitamos para el personal. La idea es que el 100% de los policías que están teniendo labores operativas en las calles pasen estas pruebas rápidas que le den, reitero, tranquilidad y también poder detectar si es que algún efectivo que se haya podido infectar o contagiar. Según estadísticas de la institución policial, actualmente hay más de 1.000 efectivos infectados a nivel nacional. La preocupación es que dicha cifra se extienda dentro de todas las divisiones, afectando la salud de los policías y también generando bajas en el personal en actividad que patrulla en las calles. Las pruebas rápidas sirven para reconocer cuáles son los sectores con mayor presencia del virus y que pueden aislarse para evitar una mayor cantidad de contagios. El comandante Lavalle también explicó que el hospital de la policía no se da abasto para atender la emergencia actual, por lo que la mayoría del personal infectado que necesite hospitalización tendrá que ser atendido en la clínica Maison de Santé, que tiene un convenio con la institución. Actualmente en el Perú se registran más de 16.000 casos de COVID-19 y la cifra de fallecidos supera los 300, por eso la preocupación de que se siga expandiendo en todo el país. Pese a todas las medidas ordenadas por el gobierno, los casos de COVID-19 siguen incrementándose a nivel nacional e incluso en las últimas semanas de manera alarmante. Según estadísticas del Ejecutivo, hasta el momento superamos los 16.000 infectados. Por esas razones, el presidente Martín Vizcarra y el Gabinete de Ministros evaluarán en esta semana la ampliación de la cuarentena nacional, como medida para evitar grandes movilizaciones de personas y así contener los altos niveles de contagio del nuevo coronavirus. Reconocemos la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de volver a sus casas, a sus regiones. Pero también tenemos que entender la dimensión de lo que significa contrarrestar el contagio de este virus. Si la persona se mueve el virus y tenemos que hacer un esfuerzo más. Por eso queremos comprometer a todos los peruanos. Hemos estado largas semanas con inmovilización. Nos quedan algunas semanas más. Y a efecto de ello, esperamos que hagamos eco de estas delicadas circunstancias en las cuales todos estamos comprometidos para responsablemente tomar las mejores decisiones. Y las determinaciones que hemos tomado como gobierno han sido sostenidas en argumentos médico-científicos que oportunamente son alcanzados, en particular por el Ministerio de Salud. Todas las determinaciones que se han tomado, especialmente relacionadas a las prórrogas de la movilización social, tienen un sustento médico. A la fecha yo no puedo advertir si va a haber una prórroga o no. En principio tenemos una fecha
final de esta tercera prórroga es el 26 de abril. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, adelantó que dicha posibilidad será analizada con todos los integrantes del Consejo de Ministros y que la misma será anunciada con el tiempo prudente para comunicar las acciones complementarias. Recordemos que el 16 de marzo comenzó el estado de emergencia nacional para evitar la propagación del COVID-19. Durante ese plazo se ordenaron nuevas normativas como el toque de queda en horarios nocturnos y los días domingos. Además, se extendió ya en 2 oportunidades la cuarentena, ambas en el presente mes. Hace un par de semanas, el mandatario Vizcarra detalló que el 26 de abril culminaría el estado de emergencia nacional, aunque ahora dicha fecha sería modificada. Según el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, la inmovilización social debería ser extendida hasta el 10 de mayo, pues considera que todavía no entramos en la fase más crítica de la curva de contagios, por lo que es necesario mantener a la población en sus casas y evitar mayor cantidad de infectados. Vicente Ceballos explicó que si las personas circulan con normalidad, el virus tendría mayor facilidad para trasladarse entre ciudades, generando nuevos focos infecciosos. Pidió un esfuerzo de todos los peruanos para acabar con la crisis del COVID-19, que ya suma más de 16.000 casos confirmados a nivel nacional. Como gobierno, venimos trabajando y haciendo los esfuerzos necesarios para poder combatir lo que significa este impacto del coronavirus. Como gobierno tenemos la mejor disposición y firmeza de actitud en las decisiones que se vienen tomando, pero estas serán insuficientes si la ciudadanía no se suma a esta convocatoria. Estas son circunstancias en las cuales todos tenemos que seguirnos no solamente motivados, sino comprometidos en una capacidad de respuesta articulada. Tenemos que responder como país, unido, concertado, a lo que significa el contagio, y es una modalidad que también motiva en los peruanos unidad. Unidad para combatir, unidad para confrontar, pero unidad sobre todo también para que más temprano que tarde nuevamente haya un amanecer de satisfacción y alegrías para todas las familias de nuestro país. En otro tema, el premier Vicente Ceballos aclaró que en caso culmine la cuarentena, eso no signifique que se eliminó por completo la presencia del virus. Al contrario, se deben mantener las recomendaciones preventivas, pues todavía no existe una cura inmediata y la facilidad de contagio preocupa al personal de salud. Miren, acá tenemos que ser bastante cautos. El hecho de que no se prorrogue la inmovilización social no significa que estemos liberados del contagio del virus, ¿no? Aquí hay que ser bastante claros y precisos. Obviamente la determinación todavía no se ha resuelto, tiene que ser producto de una evaluación que tiene que darse en el transcurso de esta semana. Sin embargo, hay actividades obviamente que ya tenemos que ir actuando con predictibilidad. En el tema de salud implica necesariamente aglomeración de jóvenes o niños en las aulas. Por ese motivo, las clases presenciales en los centros educativos escolares no se reiniciarán de manera inmediata, sino que se mantendrán un tiempo suspendidas hasta superar la etapa más crítica de la pandemia. El servicio educativo virtual y mediante los medios de comunicación seguirá en funcionamiento durante esta etapa. Se espera también medidas complementarias para las personas varadas en ciudades que no son de su origen y que piden traslados urgentes para sobrevivir durante la cuarentena, además de normativas económicas tanto para trabajadores y las empresas que están paralizadas. Todo será evaluado y comunicado en esta semana. He vuelto a la vida, este es un centro de vida, porque acá se lucha por la vida mañana, tarde y noche con ánimo y con fe. El sacerdote Luis Núñez del Prado de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa María del Triunfo superó el coronavirus y se convierte en un símbolo de esperanza para todos los que están enfrentando esta enfermedad. El religioso Luis Núñez fue el primer paciente en ingresar a cuidados intensivos por COVID-19 y estuvo 37 días en aislamiento y bajo estricto control clínico hasta superar la parte más difícil del coronavirus. Afortunadamente fue trasladado y recibido entre aplausos por parte del personal de salud al área de hospitalización del Hospital Edgardo Rebagliati. La presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, resaltó que tras permanecer más de un mes internado en cuidados intensivos por diferentes complicaciones de riesgo en sus signos vitales, el sacerdote ya se encuentra fuera de peligro y continúa su tratamiento en hospitalización. Asimismo, precisó que el sacerdote ya se encuentra libre de la enfermedad tras realizarle las pruebas científicas moleculares que confirmaron que ya no tiene el coronavirus.
está pasando a una zona no COVID después de haberle hecho su segundo hisopado, que ha dado ya negativo. Este es un paciente que ingresó el 11 de marzo a la unidad de cuidados intensivos y que hoy podemos decir que ha comenzado ya a superar esta enfermedad. Es una esperanza para todos nosotros, representa también el esfuerzo de nuestros médicos que día a día, nuestros médicos, enfermeras que están en estas unidades de cuidados intensivos, luchando y velando por salvar la vida del paciente. Por su parte, el padre Luis Núñez del Prado calificó a los médicos y personal asistencial como verdaderos ángeles. He vuelto a la vida, este es un centro de vida, porque acá se lucha por la vida mañana, tarde y noche con ánimo y con fe. Antes que me entuben, dije que se haga la voluntad de Dios y recé a la Madre, a la Virgen María, y como le digo a los niños, ¿no? Eres un campeón, tú puedes, ¿no? Actualmente el religioso respira por sí mismo y se espera que pronto retorne a sus labores pastorales en Villa María del Triunfo. Este caso exitoso de recuperación se suma al ya conocido del paciente de 90 años con persistencia por su avanzada edad, quien venció al coronavirus en el Hospital 2 de Mayo, y ahora una anciana de 97 años, quien después de permanecer por una semana en la unidad de cuidados intensivos en la Clínica San Pablo en Trujillo, hoy fue dada de alta en buenas condiciones. Un joven venezolano de 22 años de edad se salvó de milagro luego que un sicario le disparara en el cuello en un vecindario del distrito de Los Olivos. Una cámara de seguridad ubicada en la vereda de la urbanización Cueto Fernandini captó el momento cuando el sujeto armado y con el rostro cubierto con un polo negro se acercaba lentamente al ciudadano venezolano, identificado como Carlos Miguel Jiménez y Fonte, para perpetrarle un disparo en el cuello y acabar con su vida. El atacante, luego de cumplir con el hecho criminal, huyó rápidamente para evitar que fuera identificado. Sin embargo, increíblemente, el extranjero, con la bala alojada en su cuerpo, se pudo parar y persiguió al sicario por escasos metros, pero terminó por caer desangrado en el frontis de una vivienda. Los vecinos de la urbanización se percataron del incidente y llamaron a la policía para que fuera trasladado de inmediato al centro de salud más cercano. Finalmente, el joven venezolano fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia y los médicos pudieron salvarle la vida. El joven no pudo hablar debido a su estado de salud, pero reveló escribiendo en un papel que su atacante es uno de sus compatriotas, conocido como alias El Gato. En el video se muestra que el sicario no pretendió robarle nada a la víctima, por lo que la policía presume que se trataría de un nuevo caso de ajuste de cuentas. El ataque armado fue registrado el pasado 17 de abril, día 35 de estado de emergencia, y hasta la fecha la Policía Nacional del Perú busca intensamente al responsable de este hecho delictivo. Toque de queda en la turística isla de Margarita. Así lo decretó el domingo el gobierno de Venezuela para intentar frenar un foco de la pandemia del nuevo coronavirus surgido en una academia para entrenar a jóvenes promesas del béisbol. Y ese toque de queda se mantendrá en vigencia hasta tanto las autoridades podamos informar al país que se ha controlado la vía o se ha logrado detectar todos los casos. El 17 de abril, el gobierno chavista denunció que una escuela de béisbol se convirtió en un foco de la pandemia luego de que 2 de sus miembros llegaran desde República Dominicana contagiados por la enfermedad. La fiscalía abrió una investigación y dictó privativa de libertad para 5 personas, 4 de ellas vinculadas a la academia, por desacatar el decreto de cuarentena. Existen más de 150 academias para cazar talentos del béisbol en Venezuela, el deporte rey en el país. Este lunes, Italia reduce el número de positivos por coronavirus. Es la primera vez desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero. El país registra más de 181.200 contagios totales, 2.256 más en 24 horas. Es la cifra más baja desde el 10 de marzo. Italia registró 454 muertes más en 24 horas, en línea con las registradas en los últimos 3 días.
El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, subrayó que hay 2.537 personas en cuidados intensivos, 62 menos en 24 horas, y el número más bajo desde hace un mes. Son datos alentadores que permiten al país tomar conciencia de que está controlando el coronavirus, pero Borrelli insistió en que todavía no hay que bajar la guardia. El Observatorio Nacional de Salud de las Regiones Italianas elaboró un estudio en el que vaticina cuándo las regiones contabilizarán 0 contagios. Sostiene que las primeras serán Basilicata y Umbría a finales de abril, mientras que las últimas serán Lombardía y Las Marcas a finales de junio. El gobierno italiano ha decretado el confinamiento nacional hasta el 3 de mayo y después se prevé que el país inicie progresivamente su desescalada. De momento se desconocen los tiempos que maneja el Ejecutivo, que detalla el plan con el comité científico. Dada su alta contagiosidad, los científicos estiman que el nuevo coronavirus puede transmitirse entre personas a través del habla o la expiración. No es necesario tener síntomas para ser fuente de contagio. Por eso, en algunos países, se aconseja a la población cubrirse el rostro con tapabocas artesanales, pañuelos o bandanas. Debido a la escasez de mascarillas, es preferible reservar las tradicionales para el personal de la salud. Pero ¿cómo las fabricamos? Corte 2 rectángulos de tela de algodón de tejido cerrado de 25 por 15 centímetros. Sirve la tela de acolchado o de camiseta. Ponga un rectángulo arriba del otro. Haga un dobladillo de medio centímetro sobre los lados largos del rectángulo. Doble los lados cortos aproximadamente 1 centímetro y cosa. Pase un elástico de 15 centímetros de largo por el interior del dobladillo más largo de cada lado de la mascarilla. Servirán para enganchar el tapabocas detrás de las orejas. Anude las 2 extremidades del elástico. También se puede usar un cordón elástico o una cuerdita. Esconda los nudos dentro del dobladillo. Ajústela para que quede adaptada al rostro. Cosa bien el elástico para que no se mueva. Cuando se quite la mascarilla, tome la precaución de no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Luego, lávese las manos. Las mascarillas de tela deben ser lavadas a máquina regularmente.